Los procesos básicos que podemos encontrar en la máquina cosechadora de granos convencionales, vamos a tener el captación de donde se va a producir el ingreso de ese material no grano hacia el interior de la máquina a través de un transporte que va a ir transportando todo ese material que fue concentrando la plataforma hacia el interior de la máquina. Entonces vamos a encontrar el sistema de trilla conformado por un cilindro y cóncavo. Ese material eh, en este proceso se va a producir la separación de lo que sería el grano de la paja, y esos granos van a caer por gravedad hacia el sistema de limpieza, y parte de los materiales más gruesos, lo que conformaría la paja, va a pasar por el sistema de separación, y parte de esos granos que quedaron en la paja van a caer por gravedad hacia el sistema de limpieza, y el material más liviano, que lo habíamos denominado granza, van a ser eliminados a través de una corriente de aire transportado hacia la parte posterior de la cola de la máquina. Esos granos limpios van a ser transportados hacia la tolva de la máquina, y los residuos, tanto esa paja que puede ser picada y junto con la granza, van a ser esparcidas por la cola de la máquina. Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de los procesos que vimos recién. El sistema de alimentación es básicamente un transportador en este caso tiene 4 cadenas. Entonces estas 4 cadenas, el material va a ingresar por la parte inferior, y ese material que ingresa por la parte inferior van a ser transportados en una velocidad del orden de los 2 a 3 metros por segundo hacia lo que sería el sistema de trilla. Ese sistema de trilla consiste en un cilindro que tiene un determinado diámetro, y en la parte inferior se encuentra el cóncavo, donde todo este flujo de material que va a ingresar a este sistema de trilla pasa por la parte inferior, y la función es ir retirando, trillando esos granos. Entonces, los componentes del sistema de trillas, acá podemos observar una figura donde se puede observar lo que sería el cilindro, el cóncavo, el batidor. Acá podemos observar parte de la figura de el transporte de ese material a trillar, que va a ingresar hacia el cilindro. Y previo a la entrada al cilindro cóncavo tiene un captador de piedras o objetos para evitar posibles roturas de elementos que ingresen al sistema de trilla. Entonces, el desempeño del sistema de trilla depende de los siguientes factores. Un factor de diseño que está relacionado con la longitud del cóncavo, el diámetro del cilindro, la cantidad y disposición de las barras trilladoras o esplangas, como el nombre que se le conoce comúnmente a esas barras trilladoras. Luego, factores operativos que están relacionados con la velocidad de rotación del cilindro, la luz que hay entre el cilindro y cóncavo, y el índice de alimentación, ese Q óptimo, ese que habíamos expresado en kilogramos por segundo, el flujo másico. Y luego factores de cultivos, que son los propios del cultivo, si el cultivo está maduro o si está húmedo. Eso va a tener incidencia en la fuerza que se va a necesitar para producir la fricción, para desprender los granos de la espiga. Y el primer cilindro que vamos a encontrar, que se denomina europeo,
y básicamente es un cilindro donde tienen las barras raspadoras con una serie de dientes que con el movimiento de rotación y la fricción que se va a producir en el cóncavo. El cóncavo es esta especie de parrilla con perforaciones donde va a pasar el material más fino y los granos hacia el sistema de limpieza, y el material más grueso va a pasar hacia el sistema de sacapajas. Entonces, como características geométricas de este sistema de trilla, podemos definir que ese cilindro va a tener un diámetro, ese cilindro va a tener una velocidad de rotación, y con ello va a tener una velocidad tangencial, que es la que en definitiva va a generarle la fricción al material de manera tal de ir produciendo la separación de los granos. Entonces, a la entrada del material vemos que tiene una cierta distancia, S1, y a la salida va a ser menor, una distancia S2, y el material va a ir colando por el cóncavo por gravedad, cayendo hacia una mesa preparatoria que luego va a ir al sistema de limpieza. En esta imagen podemos observar cómo es el ancho del cilindro, y la parte inferior está el cóncavo, donde está conformado por barras transversales que están indicadas ahí en color amarillo, y las longitudinales conformando rectángulos, perforaciones del tipo con una geometría rectangular, donde va a ir pasando el material más fino, que era la granza, y los granos. Para calcular el sistema de la superficie de trilla, la expresión que podemos utilizar es el área, calcular esa área de cuánto es esa área. Entonces, un poco es la que va a definir la capacidad de la cosechadora. Entonces, la expresión que podemos utilizar para calcularla es pi por diámetro, el diámetro del cilindro expresado en metros, multiplicados por el ancho, la longitud de ese cilindro en metros, y el ángulo de abrace que tiene el cilindro con el cóncavo, dividido 360. Eso nos va a dar un área de trilla. Entonces, dependiendo del cultivo que se esté trillando, esa velocidad tangencial requerida para producir la separación del grano de las espigas va a depender con qué fuerza están retenidos. Por ejemplo, en el trigo y la cebada, donde están más retenidos, se va a necesitar mayor energía para producir la separación. Entonces, esa mayor energía se consigue dándole mayor velocidad tangencial al cilindro. Y a medida que vamos hacia cultivos donde los granos están menos retenidos, con menos fuerza, va a ir disminuyendo esa velocidad tangencial. Otro cilindro que podemos encontrar que no es muy común, pero es una opción para producir la trilla, es el cilindro de dientes o dedos, que consiste en una serie de dedos dispuestos en el cilindro, y una serie de dedos también en el cóncavo. De esa forma hay una interacción entre los dientes, de manera tal de ir generando la trilla del material. Otros cilindros que podemos encontrar, que son los denominados con barras inclinadas, donde esas barras inclinadas están recubiertas con cauchos, y básicamente se lo utiliza para la cosecha, para la trilla de algunas semillas para pasturas. Los factores operativos, podemos observar en la imagen la separación a la entrada del material a cosechar, a trillar, y luego en la parte posterior la salida, donde va disminuyendo esa luz que
entre el cilindro y el cóncavo. La velocidad del cilindro, expresada en RPM, es para trigo, maíz, soja, girasol. Y en el cuadro inferior tenemos expresado la velocidad tangencial para los distintos cultivos, desde la cebada, trigo, que requieren más velocidad tangencial para producir la separación de los granos de las espigas. Entonces, si esa velocidad periférica es muy baja, como lo que vemos en esta curva, entonces no vamos a tener la suficiente fricción para producir la separación. Entonces, si no se produce la trilla en el cilindro por una baja velocidad, ese material va a pasar al sacapaja, donde en el sacapaja ese proceso no está diseñado para generar la separación. Entonces ahí las pérdidas van a aumentar. Y por otro lado, si la velocidad tangencial es muy elevada, vamos a tener mayor porcentaje de daño de los granos, y entonces entre la interacción de pérdidas por la cola de la máquina y daños de grano va a haber una zona de trabajo óptima, en la cual es la que debemos regular este proceso, este sistema de trilla, para que las pérdidas sean las menores posibles y los daños los menores posibles. Hay algunas variantes que podemos encontrar en el uso en este sistema de trillas, en el cual entre el acarreador y el cilindro principal de trilla se agrega un cilindro, y este cilindro, que es un cilindro intermedio, es para favorecer, para producir un pretrillado previo a lo que sería el cilindro principal. Entonces, de esta forma se hace un trillado progresivo, tanto en el primero, en el cual la velocidad tangencial es menor a la velocidad tangencial del cilindro principal, y de esa forma se mejora el sistema de trilla convencional. Acá podemos observar de cómo es ese acelerador en este diseño de máquinas cosechadoras. Ahí en imagen el otro componente que pertenece al sistema de trilla es el batidor, que se encarga de cambiar la dirección hacia el sacapaja. Entonces, del sistema de trilla, el material es desviado a través del batidor hacia el sacapaja de un proceso que vamos a ver a continuación. Entonces, en este proceso de separación, lo que buscamos es, a través del movimiento que se va produciendo en el sacapajas, el sacapaja tiene una serie de cigüeñal, que lo vemos en la figura, en el cual va a generar movimientos alternativos y va a ir moviendo todo ese material vegetal para tratar de liberar esos granos que pudieron quedar retenidos en ese material. Entonces, esos granos van a ir colando por las perforaciones que tiene el sacapaja por gravedad, y por un plano inclinado, que el que vemos en la figura, van a ser transportados hacia la zona de limpieza. Entonces, este sistema, que es conocido con el nombre de sacapajas, el principio es a través de la acción de la gravedad más el movimiento que se le impone al sacapaja para que vaya liberando los granos retenidos. Distintas formas que podemos encontrar por donde van a ir colando esos granos, y esto viene acompañado también de algunos sistemas para agitar a esa masa vegetal que se encuentra en el sacapaja, de manera tal de
darle mayor tiempo de colado al grano para que pueda ser liberado de esa masa de, de la paja. Entonces podemos encontrar sacudidores del tipo de dedos, donde esos dedos van a tener movimientos, donde va a ir moviendo toda esa paja, rotativos. Podemos encontrar también cortinas de retención o del tipo de alternativos, donde lo que se busca es ir moviendo toda esa paja para que el grano pueda colar por gravedad y caer por el sacapaja hacia el sistema de limpieza. Otro sistema que podemos encontrar entre el batidor y el sacapajas, el uso de separador rotativo, que lo que busca es hacer una separación de esos granos que pudieron haber quedado retenidos en el material. Y es una opción como dentro de los sistemas de separación. Otro sistema de separación del tipo rotativo o axial, donde toda la paja tiene un movimiento rotativo donde se va desplazando el material hacia la parte posterior y de esa forma mejorar el proceso de poder sacar los granos que pudiesen haber quedado con una separación axial o centrífuga. Esta configuración de sistema de trilla y separación axial se la conoce comúnmente como las cosechadoras híbridas y se mejora el proceso de separación. El otro proceso que encontramos en una cosechadora convencional es la limpieza. La limpieza consiste en limpiar esos granos que ingresan a este proceso, o sea que van a ingresar el grano más la granza, que era el material más fino, y por otro lado también tanto del sistema de trilla como el sistema de separación del sacapaja. Van a ingresar a una mesa preparatoria donde ahí se va a estratificar los granos y la granza. Eso tiene movimiento del tipo alternativo. Entonces, a través de la conjunción del movimiento de lo que serían las zarandas y el zarandón, el 2 es el zarandón con movimiento alternativo, más la corriente de aire generada por el ventilador, va a transportar ese material más liviano hacia la cola de la máquina. Entonces, 1 sería la mesa preparatoria, 2 el zarandón, 3 la extensión del zarandón, que para algunos cultivos se utiliza, la 4 la zaranda, la 5 el sinfín, que va a recolectar todas aquellas espigas que no fueron trilladas, que van a ser otra vez transportadas hacia el sistema de trilla nuevamente para que sean trilladas. 6 sería el sinfín de grano limpio, que es el que ese grano limpio se va a transportar hacia la tolva de la máquina. 7 y 8, 7 sería el ventilador, que va a generar esa corriente de aire para hacer la limpieza, y 8 son los deflectores que permiten direccionar el aire tanto a la zaranda como al zarandón, de manera de generar esa limpieza de los granos. Distintos diseños de ventilador. Esa captación de aire puede ser centrales o a los laterales. Ventiladores de flujo cruzado transversal, donde podemos observar en esta imagen cómo son los álabes que van a impulsar el aire hacia el interior del sistema de limpieza, pasando por el zarandón y la zaranda. Y algunas variantes
actuales en la cual ese flujo de aire se regula, se autorregula en función si la máquina está trabajando en pendiente ascendente o descendente o en terreno llano, de manera tal de que tenga el caudal óptimo de aire, porque si el aire es muy excesivo vamos a estar produciendo pérdida de grano por una corriente de aire excesiva, o si tenemos corriente de aire porque no, le falta velocidad para sacar la granza, el material más liviano, vamos a encontrar que la limpieza no va a ser óptima, y eso lo vamos a ver en la tolva de la máquina con mayor impurezas. Acá podemos ver cómo es la geometría de esas persianas del zarandón y cómo es la extensión del zarandón. Este zarandón tiene regulaciones donde lo que se modifica son la abertura de esas persianas en función del cultivo que se está cosechando. Una tabla para tomarlo como referencia de regulaciones en el cilindro, en la luz del cóncavo cilindro, las características de separación entre el zarandón y la zaranda. Para el maíz, los resultados, las regulaciones, y para la soja los valores que podemos encontrar en las regulaciones. Luego vamos a ver otro proceso que es básicamente de transporte. Es el transporte que pueden ser desde las espigas sin trillar hasta el transporte de los granos limpios. Entonces vamos a tener dos transportadores que comúnmente se llaman norias, donde uno se va a encargar de transportar el grano limpio a la tolva de la cosechadora, y la otra noria va a transportar todas las espigas desde lo que sería el sinfín concentrador de las espigas por la noria hasta el cilindro de trilla nuevamente, para hacer una retrilla de esas espigas sin trillar. Esto es una imagen de cómo se vería en una cosechadora real. Tenemos el transportador para grano limpio y el de retrilla. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo es el detalle de esos transportadores. Tenemos un sinfín que va a concentrar hacia un lateral todos los granos limpios. Luego por la noria vamos a elevar hacia la tolva, y finalmente vamos a tener un sinfín en la parte superior, que es el que vemos en la imagen de la izquierda, donde va a ir descargando todo ese grano limpio en la tolva de la cosechadora. Y por último vamos a encontrar transportes el último proceso, que sería la descarga, ¿no? Desde la tolva de la máquina cosechadora hacia un carro granelero, para ir a medida que se va completando la tolva, cada X cantidad de tiempo se va a ir descargando hacia ese carro granelero. Un detalle de lo que serían los sensores de altura, de nivel de tolva. Entonces, de esa forma el operario puede ir monitoreando cuándo indicarle al tractor con la tolva para producir la descarga de la cosechadora. Y por último quedaría el proceso de la paja y la granza, en el cual lo que se busca es que esa paja y granza queden distribuidas uniformemente en el lote, para evitar la situación esta de la imagen que vemos acá, donde queda todo el material no grano desparramado en una especie de andana, y esa distribución de los residuos sin esparcir, luego va a tener incidencia si esos residuos no se
no se degradan. Problemas para la siembra de la implantación del cultivo que se realice sobre ese campo. Entonces, una buena práctica es distribuir uniformemente todos los residuos de cosecha picado en en un ancho uniforme del esparcido. Entonces, acá podemos observar parte del proceso en que consiste en desparramar desparramador de paja, y la opción de cuando se hace uso del picado de la paja, y ese picado de la paja es a través de cuchillas que van a ir procesando esa paja en menor tamaño. Ese menor tamaño, junto con la granza que sale del sistema de limpieza, se van a ir esparciendo en el campo. Y con esto damos por finalizado el funcionamiento de la cosechadora convencional.